privado lo invito a que lo ponga en forma de vibrador, y como dijo el predicador anoche, también a los niños pónganlos en forma de vibrador. Ya algunos están en forma apagada, pero los que están despiertos hay que ponerlos en forma de vibrador, ¿no? Este pasaje que hemos tomado de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, donde se nos insta, se nos invita a poner la mirada fija, nuestros ojos en Jesús. Por años creo que ha sido una firme convicción de mi vida como un seguidor de Cristo, como un discípulo, y quizás he considerado que esta es una de las premisas más importantes en la vida de un creyente. Rápidamente, cuando llegamos a ser parte de una organización, de un grupo, de una familia, como llega a serlo la iglesia, es posible que rápidamente usted y yo comencemos a poner nuestra mirada en muchas personas. Algunos han puesto su mirada en el pastor, otros han puesto su mirada en el líder que los ganó para Cristo, o en el hermano que les compartió la fe en una calle, en un parque, en una casa. Es muy cómodo para nosotros, es muy fácil para nosotros poner la mirada en una persona. El por qué es que es fácil poner la mirada en una persona es porque estamos viendo a esa persona y a Dios no lo podemos ver. Es muy posible que hayamos puesto nuestra mirada en algún predicador, en algún maestro de la Biblia, y mientras más pasan los años, me doy cuenta que esto no es grato delante de Dios, que esto no es una situación correcta que tenemos nosotros los cristianos que hacer. Pero una y otra vez la Biblia nos invita a depositar toda nuestra mirada en Jesús. Si tú y yo ostentamos el nombre de cristianos, es porque le estamos siguiendo a Él, y nuestra mentalidad y nuestro ímpetu y nuestra voluntad tiene que ser precisamente en esto, en seguirlo a Él, en imitarlo a Él, en buscar intencionalmente vivir bajo sus preceptos y bajo sus ordenanzas. Recuerdo en una ocasión escuchar predicar a un hermano, buen hermano, con buena intención, pero estaba predicando y no dijo abran la Biblia, dijo como dijo el hermano fulano de tal. Bueno, dije yo, pues como dijo el hermano fulano de tal. A los 2 minutos volvió a decir como dijo el hermano fulano de tal. A los 5 minutos volvió a decir como dijo el hermano fulano de tal, y inmediatamente me di cuenta que ahí tenía a un seguidor de un hombre. Estaba citando a ese hombre, pero no estaba citando la palabra de Dios como la autoridad máxima. Es posible que tú y yo rápidamente podamos llegar a cometer este error, y quiero animarte a que esta noche, mientras meditamos en este pasaje, pudiésemos considerar a la persona y a la obra de Jesucristo nuevamente. ¿En qué tienes los ojos puestos la mayor parte del tiempo en tu vida? ¿De qué estás hablando? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En dónde están tus sueños? ¿En dónde están tus metas? Muy posiblemente, si contestas con sinceridad a esta pregunta, sabrás a quién estás siguiendo. Si Jesús no está en tu boca, si Jesús no está en tu vocabulario diario, si Jesús no está en tus pensamientos diarios, muy posiblemente no le estás siguiendo a Él. Segundo, ¿qué tiende a desanimarte? Algunos se desaniman porque no recibieron el regalo que querían en la Navidad. Algunos se desaniman porque no recibieron el regalo que querían en su cumpleaños. Algunos se desaniman porque el jefe no les subió el salario como él creía que se lo tenían que subir. ¿Por qué te desanimas? Creo que esta pregunta también te puede dar un poquito de luz. Y la tercera pregunta es, ¿qué te inspira? ¿Qué trae aliento a tu vida? ¿Qué trae ánimo a tu vida? Un historiador de la iglesia cristiana, Philip Schaff, dijo lo siguiente: Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó muchos más millones que Alejandro el Magno, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni educación formal, difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, habló palabras de vida
como nunca antes se habían pronunciado, y produjo efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, ha puesto más plumas en movimiento e inspirado temas para sermones, discusiones, obras de artes, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos juntos. Nacido en un pesebre y crucificado como un malhechor, Él controla el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual que abarca un poderoso ejército en la tierra. Síganme en los primeros 2 versos de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Diga conmigo la primera expresión del verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, al igual que veíamos ayer en la noche en el capítulo 1, versículo 3, aquí una vez más el autor de los Hebreos recurre a esta idea clara. El Hijo de Dios llegó al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tan grande nube de testigos. Usted sabe que el capítulo 11 de esta epístola es un capítulo que se conoce por la fe. En ese capítulo tenemos la historia de grandes hombres de Dios que fueron fieles a Dios. Permítame explicar un poquito esto, y aunque no es mi tema, como decía mi tío esta mañana, es imposible llegar a esta epístola sin tener que recurrir a los capítulos anteriores o a los capítulos posteriores. El capítulo 11 nos muestra la galería de los hombres de fe, así como hay museos de cera donde hay hombres ilustres para la humanidad. El capítulo 11 de esta epístola nos muestra a hombres que amaron, que sirvieron, que siguieron a nuestro Señor, que no fueron perfectos, hermanos, porque esto es lo que hay que aclarar. Estos hombres no fueron perfectos, estos hombres fueron hombres pecadores, al igual que nosotros, con errores, algunos de ellos con muy grandes errores. Pero lo que los distinguió fue la fe. La fe. ¿La fe a qué? La fe a las promesas que Dios les había dado. Usted ha leído en este capítulo 11 cosas maravillosas. Sin embargo, cuando lees con detenimiento ese capítulo, te darás cuenta que muchos de ellos, nos dice el autor, no vieron y no recibieron lo que Dios les había prometido. Sin embargo, eso no menguó su fe. Su fe. Mayormente la palabra fe en el Nuevo Testamento, mayormente cuando la palabra fe se comunica en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que se conoce pistis. Pistis significa fidelidad a Dios. Estos hombres fueron fieles a Dios. Cuando usted y yo hablamos de un hombre y de una mujer que tiene fe, lo que estamos comunicando es que ese hombre o esa mujer es alguien que sigue fielmente al Señor. Y cuando una persona sigue fielmente al Señor, no necesariamente te va a ir bien. A veces, como decimos, voy a usar una expresión coloquial, a veces nos va de la patada. Yo sé que aquí no hay de esos, pero a veces nos va de la patada. Sin embargo, nosotros debemos continuar siendo fieles a Dios. Fieles a Dios. El domingo pasado tuve un domingo muy largo, esos domingos pero que sí largos, ¿no? Estuvimos en la reunión en la mañana y después en la tarde participé de una ceremonia, de unir el matrimonio a Jesús
y Disley para estar acompañándoles y darles la bendición. Y después, cuando salí de esta boda, mi carro se ponchó. Y cuando mi carro estaba ponchado, me auxiliaron para cambiar la extra que estaba ahí. Y ya saben lo que les pasa a las extras, ¿no? Como nadie checa las extras, empecé a correr la camioneta y empecé a perder el aire de la llanta. El pivote no servía, así que básicamente estaba sin una llanta buena y sin una extra buena, y detrás de mí traía un camioncito como con 15, 16 personas de Guadalajara, que fueron los que me estaban ahí auxiliando. Y empecé a buscar entre todos los nombres que se me venían a la mente y ahí en el celular, y nadie me contestaba. El que no me mandaba al buzón, me daban recomendaciones y yo decía, no hombre, ese tiene como 5 horas dormido, ¿para qué le hablo? Y alguien pudiera pensar, bueno, fuiste a la iglesia en la mañana, ¿no? Estuviste en una ceremonia, estuviste uniendo una pareja. He dicho que esto es uno de los regalos que Dios le da a un pastor, poder ver a una pareja que está ahí con la victoria de haber llegado en pureza a un altar. Y tú dices, ¿cómo es que eso te está pasando, hermano? ¿Y por qué no? Soy humano, a los humanos se les ponchan las llantas de su carro, ¿sí o no? ¿Por qué no? Y como soy humano y los humanos a veces cometemos errores u horrores, mientras estábamos ahí en la carretera esperando que nos auxiliaran, dejé abierto el switch de mi camioneta, y por fin, después como de hora y media que habíamos estado esperando para llegar y desponchar, a la hora que me volví a despedir de todos los que me tenía que despedir, y cuando quiero arrancar el carro, taca. Y entonces alguien pudiera decir, bueno, aquí está este pobre pastorcito que está haciendo la obra del Señor como Dios le da a entender, y le está yendo muy mal este día. Y entonces me bajo y digo, ¿alguien trae cables? Y de 4 carros que estábamos ahí parados, ninguno traía cables para pasar corriente. Bueno, ahí ya alguien inventó quitar una pila, ponerla acá, volverla a cargar. Y siempre tenemos los hombres ese aguijón en la carne. Me subo al carro y me dice mi esposa, ¿qué aprendiste de esto? Te lo dije más suave. Bueno, me lo dijo más tierno y más suave. Así que salí a las 10 de la noche del salón donde estábamos casando a Jesús, y llegué a las 12:40 a mi casa, ¿no? Y alguien pudiera decir, ¿esto es ser fiel al Señor? Pues renuncio, alguien pudiera decir. No, hermano, por el amor de Dios, hay gente que ha sufrido mucho más que eso. Hay mártires en la historia de la iglesia que dieron su vida por Dios. Por Dios, hermano. Y entonces aquí el autor nos está manifestando que hay una gran nube de testigos. Nos presenta por nombres a algunos de ellos y nos habla de sus acciones. Nos habla de algunos de ellos como mártires, como confesores, como profetas, como reyes del pasado que fueron fieles al Señor. Y el autor nos presenta un epitafio increíble de estos hombres. Dios no se avergonzó de ellos. ¿Por qué? ¿Porque fueron perfectos? No, porque fueron hombres fieles a Dios. Fieles a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las temporadas, a pesar de estar en las buenas como estar en las malas, fueron fieles a Dios. Sin embargo, aquí estos testigos se presentan en el capítulo 12 y han pasado de estar en el centro de la pista, han pasado de estar en el escenario como actores en el momento, y han pasado de las arenas a las filas de los espectadores. Y están observando, según el autor, en este pasaje de las Escrituras, el autor está colocando a estos testigos como gente que nos está viendo, que está viendo nuestro peregrinaje, que está viendo nuestro transitar, que está observando nuestras luchas, que está observando nuestra manera de vivir la vida. Escuchaba un predicador hace unas semanas por la web diciendo, allí cuando yo estoy preparando mis mensajes tengo que cuidar tanto lo que digo,
Tengo que estar convencido de que Jesús está siendo un testigo de cuando yo anoto, Jesús dijo. Tengo que estar seguro que Moisés está detrás de mí cuando yo digo Moisés dijo. Tengo que estar seguro de que Abraham está detrás de mí cuando yo cito y digo Abraham dijo. Hermanos, tenemos a esta gran nube de testigos observándonos. Escúchemelo bien, no para criticarnos, porque ellos también fueron imperfectos. Pero están ahí, y si nosotros pudiésemos escucharlos, no nos podemos escuchar, pero si pudiésemos escucharlos, entenderíamos que ellos están alentándonos, que ellos están diciendo, sigue adelante, ve adelante, observa a Jesús. Tenemos esta gran nube de testigos, Se dice que cuando Napoleón estaba entrando en esa gran campaña a Egipto, conducía a su ejército por la cercanía de las pirámides y señaló aquellos grandes rostros blanquecinos de gran antigüedad. Detuvo a su ejército y les dijo, soldados, 40 siglos miran a vosotros. 40 siglos miran a vosotros. Hermanos, aquí hay una lista de hombres que miran, que están observando, que ellos terminaron su carrera en el momento que Dios así lo dispuso. Lo que distingue a estos testigos fue su perspectiva espiritual. Ellos miraron lo invisible. Ellos vieron hacia la eternidad. Ellos tuvieron una esperanza de la ciudad celestial, la cual les ayudó a perseverar momento a momento. En todo ello, nuestros predecesores, estos testigos, sufrieron. Y muchos de ellos no vieron cumplidas las promesas que Dios les había dado. La carrera a la que el autor aquí se refiere es lo que en el mundo griego se conocía como la maratón, una carrera de 42 kilómetros de distancia, no una carrera de velocidad, no una carrera de 100 metros, no una carrera de 200 metros, una maratón, una carrera de 42 kilómetros, Y lo que el autor está refiriendo aquí es que nosotros como creyentes estamos en esta dinámica, estamos corriendo, estamos en una carrera, y de la misma forma nos invita a pensar en esta carrera no como una carrera de velocidad, sino como una carrera larga. No sé qué tan larga, no sé qué tan corta, pero una carrera a la cual se nos invita a ser constantes, a perseverar. Ustedes saben que recientemente un amigo nuestro perdió a su esposa. En unos días, si no mal recuerdo, el 1 de mayo, ellos deberían estar cumpliendo 4 años de matrimonio. No va a ser posible, porque Dios llamó a su presencia a Agar y hace unos días. No llegarán a cumplir esos 4 años de casados. Para mí ha cobrado un tenor mucho más grande estar frente a una pareja y tener que decirles esto: disfruten el regalo de Dios en su esposa y en su esposo, en sus cónyuges, porque es eso, es un regalo de Dios, y nadie sabe cuando la carrera empieza cuándo es que Dios va a decidir llamar a uno o quitar a uno de la tierra. En este claro sentido, el autor a los hebreos nos está manifestando algo maravilloso. ¿Qué nos inspira como corredores a llegar a la meta? ¿Qué nos inspira? Cuando tenemos estas historias de las Olimpiadas, sobre todo cuando vemos las Olimpiadas y las grandes historias de cada Olimpiada comienza a surgir, usted va a escuchar algo similar a esto, sobre todo en el... ¿cuál es la carrera que es el hombre más veloz de la Tierra? ¿Los 100 metros? Pero en las Olimpiadas, cuando es esto, dicen el hombre más veloz de la Tierra, ¿no?
100 metros. Y luego salen las historias, ¿no? Y casi siempre sale algo así como esto. Desde hace 8 años he estado pensando en este día. Me he imaginado en la línea de la salida, cruzando la meta y llegando primero. Me he imaginado arriba del podio cuando me inclino para que me cuelguen la medalla. Me he imaginado escuchando el himno nacional de mi país. Me he imaginado que la bandera de mi patria va subiendo al centro. Me he imaginado, pero escúchemelo bien. Muchos de los otros competidores que están con él en la gran final se han imaginado lo mismo. Todos quieren escuchar el himno nacional de su patria, todos se quieren colgar el oro, todos quieren contar su historia en la televisión. Sin embargo, aquí hay algo mucho más grande que eso. En este pasaje la meta, tu meta, mi meta, nuestra meta está muy clara y muy definida. Nuestros ojos tienen que estar ¿en quién? En Jesús. En Jesús. En nuestra manera actual, cuando un competidor fija su vista en la meta, no sin antes pensar en lo que ya cité, en el momento de la premiación, se identifica a sí mismo como el ganador de dicha carrera. Pero hay algo que no podemos dejar de observar en este pasaje. La carrera tendrá obstáculos. Así como para un atleta una carrera tiene obstáculos, aunque no esté en estas vallas, para nosotros como cristianos es lo mismo. Recuerda aquella historia, ya que cité las Olimpiadas y cabe mencionarlo aquí. Usted recordará aquella historia de aquel hombre, había llegado con las mejores calificaciones a esa gran Olimpiada. Sin embargo, cuando iba corriendo en la pista, cayó. Era el hombre que más calificaba, era el hombre que todos estaban esperando que ganara la prueba. Si no mal recuerdo, y alguien me corrige, Derek Derman o algo así, ¿no? ¿Sí? Y estaba corriendo y él cayó, y cuando él cayó todo el estadio se paró como diciendo: es imposible. De las bancas, creo que fue Barcelona 92, ¿no? De las bancas salió un hombre de color alto, grueso, se metió a la pista, lo trataron de parar, lo trataron de quitar y él dijo que no. Él llegó, levantó, era el padre, lo levantó de la pista. El padre y el hijo tenían dos cosas que hacer: o retirarse y salir a los auxilios médicos, o tomar la meta que ellos se habían puesto. El padre colocó el brazo de su hijo sobre su hombro, el hijo dobló el pie lesionado y comenzaron a ir hacia la meta. A ese hombre no le colgaron una medalla. A ese hombre no escuchó el himno nacional cantarse. Para muchos el ganador fue otro, pero para todos los que hemos visto una y otra vez el escenario, Derek Derman ganó esa competencia. Algunas veces nos vamos a caer en esta carrera. Algunas veces vamos a fracasar en esta carrera. Y escúchemelo bien, si usted es un hijo de Dios, el Padre nos ayudará. El Padre vendrá a nuestro rescate, el Hijo vendrá a nuestro rescate, el Espíritu Santo, como se nos decía esta mañana, nos va a redarguir, nos va a levantar, nos va a restaurar, va a fortalecer nuestras rodillas endebles, va a fortalecer nuestro corazón que es tan frágil, ese corazón del cual el profeta dijo, ¿se acuerdan lo que dijo? Que era engañoso más que todas las cosas, perverso más que todas las cosas. Hermanos, el autor a los Hebreos nos está diciendo aquí quién es nuestra meta. En su humanidad Jesús pasó por aquel momento que todos conocemos en la montaña, en el monte de Getsemaní. Cuando vas y revisas lo que esa palabra significa, literalmente significa uva apachurrada.
¿Alguien me entendió? Uva apachurrada. Simple y sencillamente eso es lo que significa Getsemaní. Este fue el lugar de aflicción del Hijo de Dios. Este fue el lugar donde el Señor en su humanidad saboreó no permanecer en la carrera. Saboreó en su humanidad decir, Padre. Pero fue en este momento donde Él mismo dijo, no sea como yo quiero, sino como tú, oh Padre, lo has decidido. Muchas veces en nuestra carrera por seguir a Jesús estaremos en un Getsemaní. Estaremos en un lugar de aflicción, en un lugar donde nos sentimos apachurrados, donde nos sentimos no apoyados, donde nos sentimos despreciados, donde nos sentimos que no somos estimados por nadie, que nuestra vida no tiene sentido. Mi hermano, algún día estarás allí. No tienes que buscar Getsemaní, llegará. Pero quiero animarte cuando estés en ese lugar. Quiero animarte a entender que es mayor el plan de Dios para tu vida que lo que tú puedas sentir. Es mejor y más maravilloso entender que tenemos a un Dios todopoderoso que nos libra de todo mal. De ese episodio en la vida de Jesús aprendemos que debemos quitar el enfoque de nosotros mismos. El enfoque tiene que estar en Jesús. Recientemente o hace unos años escuchaba hablar a alguien sobre el desánimo y él decía lo siguiente: la gente que está desanimada está ahí porque su enfoque está en sí mismo. Está comprobado que cuando tienes a una persona desanimada es porque se ha enfocado en sí mismo. Es muy fácil moverlo de eso. Llévalo al punto en que deje de verse a él mismo y comience a ver a otra gente. Cambia del enfoque, llévalo al punto de que deje de pensar en sí mismo y ponlo donde hay necesidad humana. Y cuando se enfoca en la necesidad de otras personas, cuando se enfoca en que hay que servir, en que hay que amar, en que hay que dar, el desánimo se va. El desánimo se va. ¿No fue eso lo que Jesús hizo en aquella maravillosa parábola del buen samaritano? Enseñarnos que el enfoque no está en nosotros, sino en la gente que tiene necesidad. Y al terminar esta maravillosa parábola, simple y llanamente se nos dice, ve tú y haz lo mismo. No te quedes simplemente viéndote a ti. Ve y resuelve el problema, la necesidad de otras personas. Más de una vez seremos tentados a ver nuestras circunstancias, a ver nuestras enfermedades, a ver nuestras relaciones, a ver prioridades equivocadas, más de una vez. Pero el autor nos invita, fija, pon tus ojos en Cristo. Él es el único autor y el consumador de la fe. El autor a Proverbios en el capítulo 3, versículo 5, dice algo muy similar a esta premisa que estamos tocando esta noche. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces hemos cerrado al blanco de este pasaje por fiarnos en nuestra propia prudencia o inteligencia? El pasaje que tenemos delante de nosotros a mí me presenta o me manifiesta 9 amenazas para desviar nuestra mirada, y quiero concentrarme en los versículos del 1 al 17 en 9 amenazas que un creyente tiene para desviar su mirada. Número 1, la amenaza de pecados insignificantes, sobre todo no confesados. Estamos en una carrera, estamos mirando al Señor Jesús y somos pecadores. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Si es que tú y yo hemos sido salvos, ya no estamos bajo el dominio del pecado, pero seguimos pecando, ¿cierto? ¿O no? Sí. A veces mentimos, no es el ideal. A veces robamos, no es el ideal. A veces salen de nuestra boca palabras que no es el ideal del Señor.
y esa es la diferencia, no somos hacedores del pecado. Esto viene como parte de nuestra naturaleza pecaminosa, que por cierto, cuando tú y yo le dimos nuestro corazón al Señor y Él nos salvó, nos rescató por su gracia, por su fe, siendo Él el iniciador de la salvación, no nosotros, jamás nosotros, siendo Él el iniciador de la salvación. El dominio del pecado que estaba sobre nosotros fue quitado y ahora estamos bajo el dominio del Señor. Hermano, si nosotros no apreciamos nuestra naturaleza, si no entendemos nuestra naturaleza pecaminosa, tendremos esa naturaleza como una amenaza para desviar nuestra mirada de Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros que realmente hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos estar seguros que realmente el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? Que en esos momentos cuando fallamos, cuando pecamos, inmediatamente, no 3 días después, no 5 días después, no 1 año después, no, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: has pecado contra el Padre. Inmediatamente. ¿Y eso qué logra que un cristiano haga? Eso logra que un cristiano se quebrante, se humille, clame por perdón delante del Padre. Y cuando hay esa seguridad en la vida de un cristiano, comenzamos a caminar con mayor temor. Esto no es una licencia para pecar, como lo he explicado antes, ¿no? Esa convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, ese redarguir que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, va ocasionando santificación en nuestras vidas. Va ocasionando que nosotros despreciemos ese pecado que ofende a Dios en nuestras vidas. Pero quiero considerar también algo. Hay pesos en la vida que no necesariamente son pecados. Definitivamente el pecado trae un peso y es una amenaza contra la vida de cualquier corredor. Pero hay muchos cristianos que se hunden, que no avanzan en la vida espiritual. Están saturados con inconsistencias, con mundanalidad, con pecados consentidos, que solo pueden ser remolcados con dificultad al puerto celestial. Hay cristianos que no avanzan en su caminar voluntariamente. Y estoy aquí esta noche para reprenderte, para exhortarte y para instarte en el nombre de Jesús. Si tú eres uno de esos, algo está mal. Está habiendo un peso sobre tu vida que te está impidiendo correr. Y tienes que reconocer ese peso, y tienes que quitarte ese peso, y tienes que pedir la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Este camino es un camino ascendente, no descendente. Este no es el camino a los cangrejos hacia atrás. Ese es un camino donde vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Un día le dije a alguien: ¿y cómo vas con el Señor? Y él me dijo: voy como el cangrejo, para atrás. Yo le dije: siéntate ahí y déjame explicarte que eso no es posible. Si hemos afianzado y afirmado nuestra vida en el Señor, nuestro caminar tiene que ser un caminar de progreso espiritual. De progreso espiritual. La mediocridad no se lleva con el cristianismo. No se lleva con el cristianismo. Todo peso, dice el autor, todo peso se refiere a aquello que impide nuestro avance espiritual. Quiero recordarle lo que ya se nos ha dicho esta mañana. Muchos de estos judíos cristianos vivían bajo el sistema levítico, vivían bajo las ordenanzas. Y Jesús, o el autor a los hebreos, cuando les está hablando de poner los ojos en Jesús, les está diciendo: traen mucho peso, traen mucho
observancia a la ley, saben los días festivos, saben los días de luna, saben cuándo hay que llevar ciertos y cuáles sacrificios al altar. Despójense de ese peso. No es necesario ese peso. Necesitamos depositar solo nuestra confianza en Jesús. Esto llegará a ser un verdadero obstáculo para nuestra vida. Llegará a ser un verdadero obstáculo para nuestra carrera. Se dice que en este tiempo los griegos, la cultura que predominaba en esos días, los griegos que querían ganar las carreras, este tipo de carreras que se hacían para tener una premiación humana, muchos de ellos al momento de arrancar la carrera, por favor no estoy invitándolo a que haga esto, pero muchos de ellos cuando iniciaban la carrera se quitaban literalmente toda la ropa. Y ellos decían, queremos ganar. Y aquí en la ropa hay peso que nos estorba. Por eso es que cada olimpiada, y lo veremos en unos próximos meses, hay un nuevo invento de ropa más liviana para los corredores, de tenis más livianos para los corredores, porque si el asunto es no llevar peso, hay que inventar cómo es que la ropa que ellos portan pese menos. ¿Qué peso hay sobre tu vida y mi vida? Hábitos, amistades, ocupaciones, diversiones, pasatiempos que afectan tu alma, que te llevan más y más a caminar despacio. Cuando el mandato aquí, por cierto, es corre con paciencia. No dice camina, no dice gatea, dice corre con paciencia. El pecado al que el autor se refiere aquí es la incredulidad de prescindir de los sacrificios establecidos de antaño. Ellos estaban queriendo no quitar estos sacrificios y el autor está diciendo no son necesarios. Pero usted no me dejará mentir, un atleta de alto rendimiento sabe que para ganar una carrera, que para estar en óptimas condiciones hay que negarse de muchas cosas buenas, que para otros son buenas, la alimentación, para otros son buenas, pero para ellos son perjudiciales. El peso nos lleva, tarde que temprano, el peso nos lleva a desobedecer a Dios. En esta primera expresión, en esta primera amenaza que tenemos presentado en este pasaje de peso, de pecados no confesados, hay un claro llamado. Si vamos a correr esta carrera, necesitamos consagración. Necesitamos consagrarnos a Dios. Déjeme recordarle lo que esa palabra en el hebreo significa. La palabra consagración, consagrarnos en el hebreo significa llenarse la mano de todos los tesoros espirituales. Y para que un tesoro espiritual venga a nuestras vidas, siempre es necesario quitar un tesoro terrenal. Necesitamos consagración, necesitamos darnos más a Dios. Número 2, un corredor tendrá delante de sí la amenaza de propósitos no definidos. Propósitos no definidos. Ahí mismo en el versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se nos anima a correr, no a quedarnos sentados, no a quedarnos pasmados en la mediocridad para ser llevados por la corriente. Esa es una carrera no diseñada para holgazanes, discúlpeme la expresión. Esa es una carrera diseñada para correrse, no para ir a medio paso, no es una caminata, dice para correr la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia es muy interesante en el Nuevo Testamento, es la palabra hupomone. Sugiere la idea de un soldado al frente de la batalla, recibiendo ataques de todos lados. Sugiere la idea de alguien que está permaneciendo bajo conflicto de todos lados. Y el autor utiliza en esta parte de las Escrituras esta palabra, paciencia.
Tienes que correr con paciencia. Él está advirtiendo a sus primeros oyentes, la carrera no será fácil. Dile al que está a tu lado, la carrera no será fácil. No sé si esto te anima o si esto te desanima, pero quiero animarte y quiero decirte, Dios nos da su gracia y su poder para ir adelante. Recibirás ataques, recibiré ataques de todos lados. Y el autor nos invita a tener una determinación constante de seguir adelante, sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darnos por vencidos. La mejor traducción del griego para esta palabra es perseverancia o resistencia. Ser perseverantes o resistentes, he explicado otras veces esta idea. A veces en nuestro español la palabra paciencia, así como que pensamos en alguien que le pide permiso a un pie para mover el otro, pensamos en alguien que se sienta y que es muy paciente, que puede pasar ahí. El otro día mi esposa le preguntaba a una señora, ¿y cómo te va con tu esposo cuando vas a hacer compras? Él es muy paciente, él se queda en el carro y él me espera ahí las horas que yo quiera pasarme en el súper. Él está ahí en el carro. No sé si la historia me la estaban contando para animarme o para desanimarme. Pero yo sí le dije a mi esposa, yo no soy de esos hombres, le dije, yo no sé hacer eso, ¿no? Entonces mira, la idea aquí no es tanto la paciencia que nosotros tenemos de alguien con calma que no está haciendo nada. No, es todo lo contrario. Es alguien que está resistiendo, es alguien que está teniendo constancia en su vida. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra 32 veces. Y es como si Dios casi en cada una de las cartas, de las epístolas dirigidas a personas o a iglesias, estuviera diciéndonos, va a ser necesario cupomone. Va a ser necesario que cobres paciencia, que seas constante, que seas resistente. Esta paciencia no es un evento. Esta paciencia no es un evento. Esta paciencia es un proceso al cual somos llevados por Dios, al cual somos acudidos por Dios. Una y otra vez Dios causará ánimo en nuestras vidas para seguir adelante. Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, verso 14, les dijo esta maravillosa palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. No me detengo, no me siento a tomarme un relax, no me siento a tomarme unas vacaciones. Les platicaba hace poquito, encontré a un creyente de otra congregación, tenía mucho sin verlo, y le pregunté por sus papás, que también los conozco, que son creyentes. Y él me dice, está muy bien, está tomándose unas vacaciones. Oh, sí, le dije yo, ¿a dónde? ¿A Cancún? ¿A Jaguar? No, me dice, se está tomando unas vacaciones del cristianismo. Entonces yo así como que volteé, se vale, le dije. ¿No? Bueno, no se lo dije, pero sí lo pensé. Pero, ¿cómo? Le dije yo, todavía así como... Digo, yo quería saber que sí, se tiene como 1 año y medio que no va a la iglesia, porque en el último año y medio había ido como a 4 iglesias y ninguna le convencía. Entonces dijo, me voy a dar un tiempo de relax, dice, para pensar y meditar bien las cosas. Ay, hermanos, eso en mi pueblo no es cristianismo, no sé en el suyo, pero eso en mi pueblo no es una forma correcta de seguir al Señor. Necesitamos afianzarnos, fijar nuestra vista en el Señor y ser constantes. Ser constantes. Se dice que Churchill, el gran orador, el gran hombre de Inglaterra, era tan buen orador que lo invitaban a todo el mundo a dar conferencias. Y en una de esas tantas veces que lo invitaron, él vino a una prestigiada universidad de los Estados Unidos y estaba ahí todo Estados Unidos, todos los rectores de las universidades, todos los hombres importantes de la educación, de la política, porque querían escuchar a aquel hombre que se decía que era bajito de estatura, pero poderoso cuando hablaba. Estaban ahí reunidos. Aquel hombre subió al podio, le dieron la palabra y él dijo lo siguiente: he venido desde Inglaterra para 3 cosas. Y todos abrieron su corazón y su expectativa para ver qué eran esas 3 cosas. Número 1, dijo Churchill, no se rindan. Número 2, no se rindan. Número 3,
dio la vuelta y se fue. Y yo no soy Churchill, no soy chaparrito, no he sido presidente de una nación, pero estoy aquí para decirte, no te rindas. Cupomone, necesitaremos constancia, necesitaremos perseverancia. George Whitefield dijo, prosigue adelante, no te detengas, no te entretengas en el viaje, sino esfuérzate por llegar a la meta que ha sido puesta delante de ti. Hermanos, no podemos entretenernos, tenemos que proseguir a la meta. Número 3, la amenaza de distracciones fatales. La amenaza de distracciones fatales. Se nos invita a poner los ojos en Jesús, se nos insta a poner los ojos en Jesús y se nos dice por qué. Porque Él es el autor y el consumador. ¿De qué? De la fe. De la fe. De la fe. Poner los ojos aquí surge de una palabra griega que significa atención no dividida. Una palabra que significa alejar la mirada de las distracciones con el fin de contemplar un solo objeto. Cuando yo iba a la secundaria en mis días de adolescente y que iba por cierta calle de la ciudad, caminaba. Usted recordará a lo mejor el viejo edificio del Debate. Y yo tenía que caminar por ahí todos los días del camión a mi casa como unas 6 cuadras. Y en ese edificio, en el tiempo donde los aires de refrigeración eran aquellos cuadros que salían de las paredes, usted recordará eso, comúnmente yo veía que gente se golpeaba con esos aparatos, que iban caminando y de repente alguien le pitaba y le chiflaba y ¡pam! ¿Verdad? Y yo siempre decía, ay, qué gente tan bruta, qué gente tan tonta, a mí nunca me va a pasar. Bueno, pasó el primer año y yo decía eso, pasó el segundo año y yo decía eso, llegué al tercer año de secundaria y iba muy bien, pero por allá en el mes de mayo, así como para que el Señor dijera, para que nunca digas que nunca, yo iba muy contento caminando ahí hacia mi casa, caminando, era la hora más feliz porque era la hora de la comida, sabía que tenía que llegar. Y yo entonces iba caminando y en eso escuché que alguien gritó, imagínense, ¡González! Ya después lo pensé, dije, vivimos en un país donde González, la mitad de los que viven en este país se apellidan González. No me dijeron Gerson. Después supe que no era para mí. Adelante de mí iba un señor que llevaba una camisa de béisbol y ahí decía González, ¿no? Y entonces cuando yo iba caminando, voltaba a ver, me pego ahí unas cuantas semanas antes de salir de la secundaria, tenía aquí una pelota, solo por una cosa, porque desvié mi mirada, solo por una cosa, porque tuve una atención dividida en el camino. Los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita su vista de la meta. Lo repito, los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Qué claro mandamiento está aquí. Qué claro está. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero a la vez ignorado por muchos de nosotros. No se nos llama a mirar a Jesús de vez en cuando. No se nos llama y se nos dice, voltea a ver a Jesús cuando te acuerdes de Él. No, se nos llama a poner la mirada en Él. Y para que esto suceda tenemos que adquirir el hábito de mirarlo diariamente, a fin de que esto llegue a ser natural para nuestra vida. Míralo en la realidad de tu vida, míralo en la casa, míralo fuera de ella, míralo en todo momento, míralo en toda ocasión. Habla de Él, expresa de Él, ora a Él, canta a Él, habla de Él, expresa a otros de Él. Debemos mirar a Jesús como el objeto exclusivo de nuestra fe y de nuestra salvación. Autor en esta expresión es aquel que dio origen a nuestra fe. Él es el autor de la fe porque Él es
quien encausa nuestras vidas a esta carrera, a este transitar. Consumador es la expresión para perfeccionador. Él es el que nos origina en esta carrera, pero Él es el que nos perfecciona en esta carrera. El que inició la buena obra en nosotros la va completando, la va construyendo, la va edificando, pero nos dice muy claramente: no quites tu mirada de mí. No quites tu mirada de mí. Aquí se nos presenta como el que ha abierto el sendero de la fe, y Él mismo corrió, inauguró, fue el primer corredor, como se nos decía esta mañana, corriendo esta carrera de la fe hasta un final triunfante. Por ello es que Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, les decía: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado nuevamente a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu mirada en Jesús. En esta epístola encontramos que Dios nunca nos quita nada sin darnos algo mejor. Quita el símbolo para darnos la realidad, quita el tipo para darnos la sustancia, nos libra de lo natural y lo humano para darnos lo divino. ¿Cuándo sucede esto? Cuando pones tu vista en Él. Tendrás que tener claro que seremos amenazados con distracciones fatales para desviar nuestra mirada de Jesús. Número 4, la amenaza de perder la motivación. Versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Según el autor a los Hebreos, el sufrimiento en la vida de un cristiano no es una contradicción de nuestra posición en Cristo. El mundo piensa, cuando alguien está sufriendo, que las cosas no están caminando bien, pero según la Biblia, sufrir por causa de Cristo es una marca verdadera de nuestra identidad como hijos de Dios, el cual, dice el autor, sufrió por ti, sufrió por mí. Jesús perseveró y por ello recibió el gozo de haber cumplido la voluntad y la exaltación del Padre. Este gozo no se basó en un logro de tipo personal. El Hijo buscó darle gloria a Dios cada día de su vida. No estaba aquí por un logro de tipo personal. Nuestra mentalidad, nuestra motivación como cristianos, como siervos del Altísimo, como ministros de este nuevo pacto, como sacerdotes de este nuevo pacto, jamás debe de ser un tipo de logro personal. Nuestra motivación debe de ser dar gloria y honra a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Se ponen a prueba, nos ponen a prueba, pero son esas mismas adversidades las que nos dan la oportunidad de crecer en el Señor, Número 5, la amenaza del cansancio. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces cuando estamos corriendo en esta carrera, llega el momento en el que las piernas te van a doler. Llega el momento en el que vas a voltear para tu izquierda y vas a decir: la hermana Juanita ya no está aquí. Y vas a seguir corriendo unos días más y vas a voltear a tu derecha y vas a decir: la hermana Tencha tampoco está aquí. ¿Dónde quedó? Si tú eres de los que estás poniendo tu vista en Jesús, la hermana Juanita y la hermana Tenchita salen sobrando. Pero sí o no nos pasa comúnmente eso,
que de repente cuando vemos, sobre todo cuando llegamos al Señor y comenzamos a ver la conducta de ciertos hermanos y hermanas, decimos, ay, aquí hay como unas muletas de donde me puedo asentar cuando las cosas vayan mal. Y de repente tú comienzas a correr y estás muy esperanzado de que cuando sea necesario ahí van a estar. Y cuando ocupan las muletas, resulta que volteas a buscarlas y ni muletas, ni bastón, ni andadera, ni silla de ruedas, ni un catre donde acostarse, menos un reposete. Llegará un momento en el que seremos amenazados por el cansancio. Usted recordará, tomando la expresión del autor a los Hebreos, que Jesús hizo frente a muchas cosas, a cuestionamientos, a oposición, a ridiculización, a incomprensión, a agresión y finalmente a traición y abandono. Todo esto hubiera sido suficiente para sacar a cualquiera de nosotros de la carrera. Cualquiera de estas cosas, no digo que la suma de ello, cualquiera de estas cositas nos hubieran sacado de la carrera. Cuando uno como pastor tiene que hacer ciertas llamadas incómodas, para mí son incómodas. Cuando alguien se ha ausentado de la congregación por más de 2 domingos, sé que algo está pasando. Y tengo que tomar el teléfono y decir, hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y escucho historias que no me gustarían escuchar. Y discúlpeme, pero escucho historias absurdas, tontas y hasta en ocasiones estúpidas. Ay, hermano, es que la última vez que fue, predicó muy largo, hermano. Se pasó, hermano, se pasó. Ay, sí. Y si yo tuviera ahí mi televisión en su casa y viera cuántas novelas ve en el día, yo también le diría, se pasó, hermana, se pasó. Escucha uno cada historia. Ay, hermano, es que la última vez que fui a la iglesia, el pechocho no me saludó. Hermano, es que el domingo pasado fui a la iglesia y pechocho no me echó gel antibacterial. No, hermanos, uno escucha cada cosa. Este Tony canta muy alto, esos tonos que canta están muy altos. Ya no canta el corito que a mí me gustaba. O el hermano que dio los anuncios es muy sarcástico para dar los anuncios. ¿No tendrán a alguien mejor que pueda dar los anuncios? No aguantamos nada. No aguantamos nada. Estamos llenos de absurdos, llenos de tonterías, llenos de un montón de cosas. Muchos dejan esta carrera por tonterías, por banalidades. Permiten que el desánimo llegue a sus vidas, el cansancio, el agotamiento, la desesperanza llegue a sus vidas, solo porque no han entendido este principio, puestos los ojos en Jesús. Jesús entendió que toda conquista se logra primero en el corazón. Se logra primero en el corazón. Él mismo nos dio el máximo ejemplo de sufrimiento hasta la cruz. Hasta la cruz. Nuestros sufrimientos nunca se compararán a lo que Él tuvo que sufrir cuando asumió su tarea hacia el Calvario. La próxima vez que creas que estás sufriendo, aquí hay un buen lugar con quien compararte. A mí me han dicho un montón de veces, es que nadie entiende mi sufrimiento. Y yo he tenido que decir, hermana, hermano, yo no te entiendo porque no estoy viviendo ahí. Pero aquí te presento un modelo hacia dónde puedes comparar tu sufrimiento. Jesús, camino al Calvario, recibiendo azotes, siendo escupido, siendo lacerado por la boca de muchos, recibiendo látigos, portando una corona de espina sobre sus sienes, llevando una cruz, sus manos siendo clavadas. Aquí hay un modelo bueno donde te puedes comparar. La próxima vez que tú pienses que estás sufriendo, la próxima vez que yo piense que estoy sufriendo, el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez verdadera en Cristo. No rechaces el sufrimiento, no lo rechaces. No te estoy pidiendo que ores, Señor, que sufra, tampoco te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que seas un masoquista, pero no lo rechaces. Cuando Dios
viene y nos pasa por épocas o momentos de sufrimiento, entiende algo, entiéndete, Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas y Él sabe por qué es que tú y yo estamos experimentando o viviendo ese tipo de sufrimiento. No seas de esos cristianos, por favor, que cuando empieza un poquito de dolor, comienzan a sacar cosas fuera de contexto y llegan a decir cosas como, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, hermano, no, por favor. Aquí se nos presenta el modelo del Hijo de Dios sufriendo en todo el esplendor de la palabra, en toda cabalidad. Tenemos que entenderlo. Número 6. La amenaza de un enfoque equivocado. De un enfoque equivocado. Muchas veces nos enfocamos en dificultades y no en las posibilidades. Observa el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Jesús resistió hasta la experiencia de la muerte por nosotros. Ninguno de los primeros oyentes de esta epístola, como nosotros, hemos muerto como mártires por la causa del Señor. No hemos llegado a experimentar ese tipo de dolor, ese tipo de sufrimiento. Así fue como Jesús selló su testimonio con su sangre preciosa. Aquí se nos insta a combatir contra el pecado. Esto significa la lucha contra esa tentación continua de apostatar, esa tentación continua a la que somos desafiados por Satanás, por el mundo, por el pecado que mora en nosotros, de meter reversa, de decir voy hacia atrás. Y aquí se nos insta que el enfoque debe de ser el correcto. Aún no hemos combatido contra el pecado hasta dar nuestra propia sangre. Hasta dar nuestra propia sangre. Nuestros sacrificios nunca se compararán con el sacrificio del Señor Jesús. Nunca se compararán. A veces creemos que ciertos tipos de sacrificios son muy grandes, ¿no? Oiga, hermano, ¿y usted cómo está con sus sacrificios? Híjole, llegué a las 11:30 al servicio. ¡Qué sacrificio! Hermano, el servicio empieza a las 11, no a las 11:30. Y si usted es de los cristianos que ora, empieza a las 10. Imagínese, llega alguien, ay, hice un gran sacrificio, se viene peinando, llegué a las 11:30, eso no es sacrificio, hermano. Eso es desfachatez. Eso le debería dar vergüenza decir que fue sacrificio. Al doctor llega 10 minutos antes, al trabajo llega 10 minutos antes, a la escuela llega 10 minutos, a todos lados llegamos temprano, menos a la iglesia. Y no es un buen momento para decir amén, y no estoy enojado. Estará el enfoque equivocado siendo una amenaza para desviar nuestra mirada de Jesús. Número 7. La amenaza de reaccionar contra la corrección de Dios. Estamos en la carrera. Y en medio de esa carrera que estamos desarrollando para el Señor, llegan ciertos momentos en los que el Señor dice, es necesario que esta hija, que este hijo sea disciplinado. Observe lo que dice del verso 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. ¿De quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor que ama, dígame qué hace. Disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Algunas versiones dicen castiga, corrige. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, los que rechazan la gracia de Dios. La amenaza de reaccionar contra la corrección de Dios. Estamos en la carrera y en cierto momento cometemos, fallamos, erramos al blanco y Dios dice es tiempo de disciplinar. ¿Por qué Dios dice es tiempo de disciplinar? Porque el Padre que ama, nos dice aquí el autor, ¿qué hace? Corrige, disciplina, castiga. Ahora, si ahorita yo dijera pónganse aquí del lado izquierdo todos los que quieren ser disciplinados por el Señor, el lado izquierdo automáticamente se queda vacío. Porque nadie se forma para decir quiero ser disciplinado por el Señor. Lo que este pasaje nos dice es que el hombre no inicia esta acción de Dios. Es Dios quien dice necesita ser disciplinado, necesita ser corregido por mí. ¿Por qué Dios hará esto? Porque Él quiere que crezcamos en obediencia. El sufrimiento y la persecución es el resultado de la oposición de los enemigos del Evangelio. Pero Dios nos enseña sometimiento y obediencia a través de su disciplina. La disciplina de Dios es para nuestro propio bien, con la meta de compartir su santidad. Pero mira, hay varias maneras de recibir la disciplina del Señor. Algunos la pueden recibir con resignación. Otros pueden recibir la disciplina del Señor con autocompasión. Ay, pobrecito de mí, ya se le pasó la mano al Señor. No sabe el Señor que yo necesito ánimo. Otros pueden recibir la disciplina del Señor con resentimientos y reclamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo vengo del culto, Señor. ¿Por qué pasan estas cosas cuando yo me fui al campamento? Espero que no haya esas preguntas esta semana, pero a veces nos ha pasado, ¿no? De repente la gente dice, si yo me fui a buscar al Señor. No. La cuarta forma como puedes reaccionar a la disciplina es con gratitud, con aceptación, diciendo, Señor, era necesario, no lo entiendo en este momento por qué, pero sé que es necesario. Te doy gracias, Padre, porque me amas. Tu palabra dice que el Padre que ama corrige, castiga. Me duele en mi carne, sí, Señor, pero acepto tu voluntad. Esa sería la forma en la que un verdadero hijo de Dios debería reaccionar. Hay muchos agentes, nuestra carne, nuestro orgullo, muchas implicaciones que se oponen a ello, pero esa es la manera en la que un hijo debería reaccionar. El término azotar en esta expresión que hemos leído es la de dañar con un látigo. Y era algo común entre los judíos. Ellos lo entendían porque era una forma de castigo que los romanos utilizaban sobre ellos. El Señor hace esto, escúchalo bien, con sus hijos, porque nos ama y desea vernos crecer en su carácter. Y el autor aclara algo, el Señor hace esto con sus hijos. Lo que permite reconocer o lo que permite traer un entendimiento claro que somos sus hijos es que aceptamos su disciplina. Y no hay más que de dos sopas aquí. O eres un hijo de Dios, tomando la forma que el autor a los hebreos ha usado, o eres un bastardo. Los hijos de Dios aceptan la disciplina de su Padre en el amor en la que el Padre está mostrando esta disciplina. Número 8, me quedan dos solamente. Número 8, la amenaza del desánimo. La amenaza del desánimo. Versículo 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas.
y las rodillas paralizadas. Y haced senda derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. De nuevo el autor regresa a la metáfora del atletismo. Una persona que está en una carrera puede tener ciertas lesiones en sus rodillas, en sus brazos, en sus pies, de tal manera que lo pueden llevar a cojear, lo pueden llevar a tener cierta discapacidad. Y lo que aquí el autor está manifestando es que debemos mantenernos corriendo con fuerzas renovadas, levantando las manos, levantando las rodillas que se pueden debilitar. Esta expresión es tomada del profeta Isaías, no tenemos tiempo de ir para allá, pero en Isaías 35, 3 y 4 se usa esta expresión. Hermanos, no podemos permitirnos la fatiga espiritual. Cuando la fatiga espiritual llega a nuestras vidas, nosotros en nuestra carne, nosotros en nuestra humanidad, nos aplicamos una receta. Como todos buenos mexicanos tenemos recetas para todo, ¿no? Cuando alguien le da una gripa, antes de llegar con el doctor, ya pasó por la receta de la tía, de la abuela, de la vecina, del esposo. Ya te untaste Big Vaporub, ya te tomaste 20,000 tés, ya te untaste, ya te limpiaste, ya te bañaste, ya hiciste todo. Y cuando nada le atinaste, hasta la pócima milagrosa que está de venta aquí en el campamento ya te la tomaste completa. Llegas con el doctor, queriendo tener la solución al doctor. Hermanos, no podemos permitirnos recetarnos. Escúchame bien. Cuando llegamos a este tipo de fatiga espiritual, hay una receta que nuestra carne siempre se da. La receta que nuestra carne siempre se da cuando somos atacados por el desánimo es: necesitas quedarte solito en tu casita, cerrar tu puertecita con 5 llaves y permitir que nadie entre. Y cuando el pastor te hable, no le contestes. Y cuando el hermano te hable, tampoco le contestes. Y cuando la otra hermanita que siempre habla para orar por ti, tampoco le contestes. La receta es el aislamiento. En nuestra carne, cuando llegamos al desánimo, nosotros mismos justificamos nuestro desánimo y decimos: necesito aislarme de la gente. Escúchame bien, esa es una receta de Satanás, no es la receta de Dios. Cuando nosotros estamos fatigados espiritualmente, la receta que Dios aplica es la siguiente: necesitas al cuerpo de Cristo. Necesitas que alguien venga y levante tus manos. Necesitas que alguien venga y frote tus rodillas y frote tus pies. Necesitas que alguien venga y te recuerde algunas promesas de las Escrituras. Necesitas que alguien venga con su guitarra y cante un himno en tu casa. Necesitas que alguien venga y te dé una palabra de aliento, de desafío por el Señor. No es momento para aislarte. Es momento para estar más conectada o conectado con Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne es carne y comenzarás a pensar, comenzarás a hablar, comenzarás a decir cosas que no tienen sentido. Pero si permites que el cuerpo de Cristo, si permites que otros te puedan fortalecer, tu vida se verá revitalizada espiritualmente, fortalecida nuevamente en el Señor. Las torceduras y heridas similares deben ser vendadas. Y muchas veces cuando alguien está enfermo no se puede vendar a sí mismo. Necesita que alguien venga y aplique la pomada, la medicina, la venda correcta, le haga ahí el amarre, le ponga ahí esa cosa con la que la venda no se cae, aplique la cinta o lo que tenga que aplicar. El desánimo, hermanos, produce falta o pérdida de la esperanza. Comienza siendo algo ligero, pero termina incapacitando a las personas en su caminar con el Señor. El desánimo te lleva a 2 lugares: o te concentras en ti mismo, que sería lo peor, o buscas personas
que te amen. No buscas personas para amarlas. Este es el cántico de los desanimados. Nadie me ama. ¿Ha escuchado ese cántico en un desanimado? Nadie me ama, nadie me quiere. Eso se la saben porque yo aquí la estoy queriendo recordar. Nadie me quiere, nadie me ama. Ese es el cántico del desanimado. Puedes tener esa opción, quedarte ahí, o puedes decidir decir que pocos, yo he visto a pocos hacer eso. Voy a amar a los demás. Escúchame bien. Si tú dejas de pensar que nadie te ama y comienzas a decir voy a amar al vecino, en ese momento cuando dices voy a amar al vecino, te dejaste de enfocar en ti mismo. Vas a ganar más enfocándote en otras personas que perdiendo tu tiempo miserablemente enfocándote en ti mismo. Por eso el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, diciéndole cuál es el más grande mandamiento. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús? Y el segundo mandamiento es ¿qué? Semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Esto nos lleva a la última amenaza de poner nuestra mirada en Jesús. La amenaza 9 es la amenaza de la amargura. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo empieza este pasaje? Diciendo que estamos en una carrera, estamos corriendo, cuando hemos dado nuestro corazón a la amenaza del desánimo, cuando hemos preferido el canto nadie me quiere, nadie me ama. Entonces en ese momento raíces de amargura comienzan a brotar de nuestro corazón. Y no sé qué pasa con la gente que tiene amargura, pero nunca alguien que está amargado quiere estar solo. La hermana Juanita ya no está donde tenía que estar. Le voy a pasar un poquito de las raíces que me salen de aquí. Y llegaste hasta donde estaba la hermana Juanita, llegaste hasta donde estaba la hermana Tenchita. Comienzas a manifestar tu amargura. Debemos cuidarnos y detectar a tiempo cualquier tendencia que sea hostil y vaya en contra de la santificación en nuestras vidas. Las personas que han experimentado el desánimo prolongado serán mucho más fáciles presas de la amargura, aislándose totalmente, completamente. Llegamos a ser solitarios no porque no somos amados. Llegamos a ser solitarios porque no amamos. Porque no amamos. Ama a tu prójimo. Ama a tu vecino. No me pidas eso, es que tú no conoces a mi vecino. Ni quiero conocerlo. Es tuyo, no mío. Yo tengo los míos. Y son bien pachangueros. Y no sé por qué se empecinan en tener fiestas los sábados. En casa tenemos un dicho cuando vemos a nuestra vecina de enfrente limpiar: hoy toca fiesta. Segunda de Corintios 6:1, Pablo les pidió perdón a los corintios que no recibieran en vano la gracia de Dios. El autor a los Hebreos en el capítulo 4 versos 16 nos dice que tenemos en su gracia, en su trono de gracia, el oportuno socorro. La gracia que nos colocó en esta carrera de la fe es la misma gracia que nos sostendrá hasta el final. La amargura viene a nuestras vidas cuando no desarrollamos un espíritu perdonador con aquellos que nos han ofendido, que nos han lesionado, aún con aquellos que han sido una distracción en nuestra carrera. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Asegúrate de no olvidarte
¿dónde está nuestra meta? Nuestra meta está en Jesús. La Biblia nos da la historia de un rey, se llamaba Uzías. Termino con esto. La vida de Uzías me deja una tremenda enseñanza. Comenzó a reinar cuando tenía 16 años y de acuerdo a su biografía reinó sobre Jerusalén 52 años. Escucha lo que Segunda de Crónicas, o el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, 4 y 5 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió, fue constante, fue perseverante en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Pongamos nuestra mirada en el Señor y nuestra meta es la correcta, en esos tesoros espirituales que tenemos en Él. Mayormente seremos prosperados en esas riquezas que no son en nada comparado con lo efímero y lo temporal de esta vida, en esas riquezas y en esos tesoros que son eternos, Este hombre fue prosperado por Dios como Dios quiso, pero unos versículos adelante solamente, en el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, usurpando una posición, como ya se nos explicaba, que los reyes no tenían. Este pasaje, esta vida me pone a mí a temblar y a pensar en muchas cosas. Cuidado cuando Dios decide bendecirte en alguna área de tu vida. Lo material, lo espiritual, tu salud, tu familia. Cuidado. No abandones las cosas que te llevaron a la bendición. No dejes al Dios que te bendice por las bendiciones. Esto ha sacado a muchos de la carrera. Es de quitar nuestra mirada en Jesús para poner nuestra mirada en las cosas que Jesús nos puede dar. Ha desviado y ha sacado a muchos de la carrera. Aquel gran día que Mateo 17 nos relata en la montaña de la gran transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús, habían subido con él a esta montaña, y Dios tuvo a bien compartir con ellos la transfiguración de Jesús. Fue allí donde el Hijo de Dios se transfiguró, su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En ese momento Moisés, como representante de la ley, y en ese momento Elías, como representante de los profetas, hablaban con él, y del cielo surgió una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Y Pedro tuvo una buena idea. Como tú y yo podemos tener buenas ideas. Maestro, hagamos 3 enramadas. Una para que se hospede Moisés, otra para que se hospede Elías y otra más para ti. Ahí tenemos al abuelo de los hoteleros. Ya estaba pensando en la renta de esa noche. Pero llegó el momento en el que este pasaje me impresiona. Cuando escucharon la voz del cielo, el evangelista nos relata y nos dice que los discípulos cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Pero Jesús se acercó a ellos y tocándoles les dijo: levantaos y no temáis. Y cuando ellos fueron levantados y alzaron sus ojos, Mateo dice
y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Nosotros necesitamos, hermanos, depositar nuestra mirada solo en Jesús. Él es más grande que Moisés. Él es más grande que cualquiera de los profetas del antiguo pacto. Él es el ancla verdadera en la que podamos afianzarnos y afirmarnos. Yo no sé en qué estás poniendo tu mirada. Ahora mismo yo no sé en qué estás poniendo tu mirada. Yo no sé si estás poniendo tu mirada en tus padres, si eres un joven, un niño. Yo no sé si estás poniendo tu mirada en tu esposo, si estás casado, o en tu esposa. Si eres soltero, yo no sé si estás poniendo tu mirada en alguien más. Si estás queriendo lograr un mejor empleo, yo no sé si estás poniendo tu mirada en tu jefe o en quien te puede promover a una mejor posición. Yo no sé si aún estás poniendo tu mirada en cosas que nos pueden aferrar a esta vida. Yo no sé si estás poniendo tu mirada quizás todavía en un ídolo. Yo no sé si estás poniendo tu mirada en algo que no es grato a Dios. Pero este pasaje nos invita a poner nuestra mirada solo en Jesús. Puestos de pie, por favor, esta noche. Gracias por tu palabra, precioso Padre. Gracias porque no nos has abandonado en esta carrera. Nos instas, nos animas, nos alientas, inspiras nuestras vidas para que nosotros podamos ir adelante. No necesitamos ningún agente externo que motive o emocione nuestras vidas, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que nuestra convicción es firme y clara solo en ti. Quisiera pedirte, Señor, esta noche que este pasaje de las Escrituras dejase una huella espiritual en nuestros corazones, puestos los ojos en Jesús, el autor, el iniciador de esta carrera de fe, el precursor de esta carrera, y que podamos tener la seguridad, el consumador, el que la completó, el que logró la victoria más grande por los siglos de los siglos para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no movernos. Seremos amenazados por el desánimo, por el sufrimiento. Seremos amenazados por enfoques equivocados. Seremos amenazados por el dolor o el cansancio, pero permítenos tener una vista clavada, fijada en ti. No permitas que seamos de altas y bajas. Permite que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, invade nuestras vidas de este jupomone, de esta constancia, de esta perseverancia que proviene de ti. Tú eres nuestro máximo ejemplo. Tú eres el único al que podemos acudir para que nosotros vayamos creciendo y creciendo en ti.